Las palabras sostienen ideas, conceptos, valores. Se estampan en papeles que se unen para dar sentido a un relato, bajo cubiertas que les proporcionan estabilidad y protección. La democracia se escribe a muchas manos. Es vieja y requiere cuidado cuando se revisan o redactan pasajes que completan nuevos capítulos a encuadernar. La actitud ante los que huyen de la guerra, la miseria y la muerte. El terrorismo sin fronteras. El reparto injusto de las riquezas o la corrupción de las élites han generado descrédito y desánimo en nuestras democracias. El mundo celebra hoy con grandes palabras de sus instituciones el día del considerado mejor y más justo sistema político, pero la realidad, en ese mismo mundo, marca con tozudez las páginas en las que la palabra democracia y aquellas que deben acompañarla aparecen escritas en renglones torcidos. Aunque la esencia de los valores democráticos permanezca, los soportes, las necesidades, las exigencias hacia el sistema cambian porque la sociedad evoluciona. El problema hoy es que hay un desengaño frente a la evolución real de la sociedad desarrollada y de la sociedad europea en particular. Hemos entrado probablemente en una crisis profunda del modelo democrático elaborado desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos en una situación de desconstrucción, una situación de crisis de la democracia. Y eso tiene causas muy profundas. La democracia puede funcionar si y solo si las capas intermediarias, las capas medias, están aseguradas de su porvenir. Cuando las capas medias entran en crisis, todo el sistema democrático entra en crisis, porque son ellas que vertebran el eje entre grupos dirigentes y pueblos. La democracia, en términos, digamos, académicos, se concibe como un método de selección, es un instrumento de selección de personas que van a regir los gobiernos, el gobierno de una sociedad. Y sí que es verdad que digamos, esta visión más instrumentalista de la democracia como una forma de selección, un método de selección de élites políticas, pues está siendo puesta en duda desde hace ya un tiempo, en la medida en que la política se ha ido haciendo más opaca, mucho más compleja, y se ha venido limitando a que la ciudadanía participe cada 4 años depositando un voto. Muy probablemente tenga que ver también con una progresiva simplificación de la vida social, de la que ya habló Ortega en 1930 en la rebelión de las masas. No estoy diciendo nada nuevo. O sea, las sociedades pasan por momentos históricos en los que, bueno, pues a veces son más complejas y a veces son muchísimo más simples, y vivimos en un momento de polarización en el que nuestra sociedad es compleja, pero que se aportan soluciones simples. La crisis de la democracia expresa fundamentalmente la crisis de la integración social, de la movilidad social, esencialmente de las capas medias. Las capas populares tienen una relación diferente con la democracia. Es una relación, digamos, de apoyo a la democracia, pero no es fundamentalmente el objetivo de su vida. El objetivo de su vida es conseguir para poder vivir y para poder comer, para poder, digamos, tener el futuro asegurado. Las capas medias es diferente. El ser parte de la globalización hace que el Estado no pueda dar satisfacción en la realidad a muchos intereses, muchas aspiraciones sociales en materia de política social. Y por otra parte, la corrupción, el hecho de que se hayan extendido casos de corrupción y que hace que la gente vea un contraste entre la disminución de sus condiciones de vida y la manera como algunos políticos han aprovechado su estancia en las instituciones para enriquecerse personalmente. La sensación de que los políticos no representan a la ciudadanía y de que el Estado no da respuesta a los intereses de la ciudadanía, que es como las dos caras de la misma moneda. Lo que está pasando ahora es que fundamentalmente esa crisis de la democracia aparece como una crisis del proceso de delegación de poder. La ciudadanía se está dando cuenta
de que delegar el poder a los políticos no soluciona sus problemas. Una situación que puede explicar que en sociedades como la española, por ejemplo, se haya quebrado el bipartidismo con la entrada de nuevos partidos políticos y una creciente demanda de mayor pluralidad y participación ciudadana en la política. Y eso es bueno en la medida en que genera ciudadanos más preocupados, más involucrados en el bien común, y está muy bien. El problema está en cómo se canaliza esa demanda de participación, cómo se concreta y cómo se institucionaliza. Y en eso las democracias no lo tienen demasiado bien resuelto. La cuestión es cómo introducir en el sistema medidas que favorezcan mayor participación de la gente y mayor representación, que son dos cosas en cierto modo distintas. Una es la posibilidad de establecer mecanismos que hagan que la gente pueda participar de manera más directa, y otra es establecer mecanismos tales que instituciones claves del sistema político, como por ejemplo los partidos políticos, sean más permeables a los cambios sociales y a los cambios generacionales. El gran problema es que los referéndums son muy complicados, porque lo que se pone sobre la mesa es la decisión sobre una cuestión de mucha relevancia, y en muchas ocasiones lo que se plantea es, bueno, si la mitad de la población más uno está a favor de algo, pues eso es lo que vale y lo que tira para adelante. Y eso es un poco tramposo, porque si el 51% de la sociedad decide una cosa, el 49% está en contra, y eso muestra una división importante de la sociedad. ¿Cómo gestionas tú una sociedad dividida casi al 50%? Es un instrumento muy peligroso, y es un instrumento que, digamos, polariza la sociedad, pero al mismo tiempo, en un sistema democrático hay cuestiones que superan, digamos, el papel de los elegidos, de los que tienen el poder delegado por la ciudadanía, y que son importantes. Es un riesgo, y es un riesgo que hay que asumir. El referéndum es un mecanismo que aboca a la gente a una respuesta binaria, a un sí o no. Entonces es difícil o entraña complicaciones someter a referéndum una cuestión cuyo tratamiento exige pactos, exige acuerdos. Eso se vio en el caso, por ejemplo, del referéndum de la Constitución Europea en Francia y en Holanda. Y se ha visto seguramente ahora también en el caso del referéndum del Brexit. Y probablemente se va a ver en el caso del referéndum del día 2 de octubre de Hungría sobre la aceptación por parte del electorado húngaro de las cuotas de refugiados que le corresponden en el marco de la política europea. El sistema electoral, muy cuestionado ahora en el caso español, es otro de los elementos clave en la relación de los representantes y representados y en cómo se plasma esta en las instituciones públicas. Todos los sistemas electorales son excluyentes. Hay uno más que otros. Está claro que hemos entrado con la globalización y con, digamos, la transformación de la política, con la crisis de la democracia, con la crisis de la delegación, hemos entrado en un momento en el que hay que volver a reexaminar estos sistemas para dar más posibilidad a la ciudadanía, para hacer que la representación nacional sea más coherente con la realidad nacional, con la realidad de las aspiraciones de la nación, del pueblo. Es un sistema que tiene defectos en materia de proporcionalidad y, por otra parte, un sistema que, al estar basado en listas bloqueadas y cerradas, ponen en manos de los partidos políticos la designación de quiénes van a ser los candidatos. Y decir que ponen en manos de los partidos políticos, al final es decir que ponen en manos de los dirigentes de los partidos políticos, de la élite de los partidos políticos. Este sistema está basado en unas reglas que tuvieron su sentido al comienzo de la democracia, porque los partidos políticos eran instituciones muy débiles. Entonces son reglas que se establecieron para reforzar a los partidos políticos en ese contexto,
pero que hoy en día seguramente han quedado desfasadas, porque el problema que tenemos hoy en día es que los partidos políticos han aprovechado esas reglas para prácticamente monopolizar el funcionamiento de las decisiones de estas instituciones. Es muy complicado explicarle a alguien que el voto en Teruel vale menos que en Barcelona, vale más que en Barcelona. O sea, es muy complicado explicarle eso a alguien. Entonces, eso viene del tamaño, no de la ley D'Hondt, de la fórmula D'Hondt, ¿no? Sino del tamaño de la circunscripción electoral. Me consta que se está estudiando desde hace ya tiempo una posible reforma del sistema electoral, pero claro, ahora viene el problema. ¿Se van a poner de acuerdo los partidos políticos en el Congreso de los Diputados y en el Senado para reformar el sistema electoral? ¿Cuándo puede que una reforma pudiera perjudicar a alguno de los partidos en liza? Son los propios partidos mayoritarios beneficiados por el sistema electoral los que tienen que acordar mediante ley en las Cortes el cambio del sistema electoral. Entonces, evidentemente, cuando un partido es beneficiado por el sistema electoral, no tiene ningún aliciente para cambiar ese sistema que le beneficia. Sistemas, proporciones, leyes que se rigen en el marco de constituciones democráticas que muestran síntomas de agotamiento. Pero la crisis de la democracia no solo se debe a razones sociales o económicas, también de identidad. Creo que lo que ha ocurrido con los inmigrantes en general, pero sobre todo con los refugiados, creo que es un golpe del que no se va, digamos, a recuperar fácilmente la identidad europea y la Unión Europea. La Unión Europea ha violado, pisoteado todos sus textos fundamentales, todos. No hay uno que escapa, digamos, a la violación. Todos, de los tratados, todos sin excepción. La democracia está amenazada. La cuestión es saber quién provoca esa crisis. Y la respuesta para mí está clara. Es este sistema económico que no corresponde en realidad a la gran tradición social emancipadora de los países europeos.